El mukie es un duende ambiguo. Puede premiar o castigar. Los mineros pueden ser guiados por él para encontrar oro, plata y cobre, con la condición de cederle la mitad de la riqueza que se encuentra. Él sabe si el minero que promete es honesto, pero generalmente los pactos con el muki terminan con la muerte del minero. El muki es un duende minero que vive en las minas de la sierra peruana. La palabra muki viene de la palabra quechua mori, el que asfixia. Otra traducción sugiere la palabra muki, como el acto de torcer o ahorcar. Esto se refiere a los elementos tóxicos que hay en las minas. Los mineros que han logrado ver a estos duendes los describen de estatura pequeña, ya que nunca llega al metro de altura, es bonachón, asimétrico y camina como pato. Su cabeza está unida al tronco, pues no posee cuello. Sus cabellos son largos, de color rubio brillante y su rostro es colorado cubierto por una larga barba blanquecina y piel llena de vellos. Su voz es grave y ronca, no va de acuerdo con su estatura. Dicen que su mirada es agresiva, penetrante, hasta hipnótica. Suele vestir como minero, usa botas de caucho, abrigado por un poncho de lana y usa casco de protección. Lleva una lámpara de carbón y una soga de pelos de caballo atada a la cintura. Suele ser el responsable de los extraños ruidos que se escuchan en las minas, pérdidas de herramientas sin explicación lógica, el agotamiento o el cambio de sentido de una veta de mineral sin motivo aparente. Los mineros que dicen haber tenido la mala suerte de encontrarse en su camino, dicen que emiten potentes silbidos, para anunciar el peligro y salvar a los mineros que le agradan. Se dice que es muy comunicativo, y hasta incluso se comunica en los sueños. La siguiente historia trata de un hombre llamado Demetrio, quien fue un minero viudo y vivía con su hijo de 8 años, llamado José. Un día, don Demetrio mandó a su hijo José a que fuera al río a recoger agua, pues era responsable de ciertas labores en su casa y requerían de agua para poder preparar la comida. Ya habían pasado 4 horas y José no aparecía. El padre, preocupado, decidió ir a buscarlo. Al encontrarlo cerca del río, lo sorprendió jugando con una pequeña criatura, que reconoció de inmediato, era el muki. Sin pensar en las consecuencias, don Demetrio se lanzó sobre el duende, tomó el cinturón de pelos que el pequeño ser llevaba en la cintura, lo enredó en la pierna derecha y atrapó al muki, que no opuso resistencia. El muki, a cambio de su libertad, prometió trabajar todos los días recolectando oro de una ciudad oculta debajo de la tierra para el anciano. Desde entonces, don Demetrio se convirtió en el minero más rico de toda su región. Los mineros sueñan con atrapar a un muki, pues al ser capturado se ve obligado a trabajar a cambio de su libertad. En otros casos, le entrega una determinada cantidad de oro, con la que el minero se enriquece. El siguiente hecho fue contado por un minero. Yo soy minero. Toda la vida he trabajado dentro de la tierra. Conozco casi todas las minas del país gracias a mi trabajo, porque desde joven, por mi situación, tuve la necesidad de ganarme la vida en este duro oficio. Ahora, a mi edad, ya no puedo entrar en las galerías. Tengo los pulmones llenos de agua y muy dañados. Uno de mis últimos sitios de trabajo fue en la mina El Frontón, por Morococha, cerca de Quito. Ganaba buen dinero. Teníamos que hacer un socavón profundo, cerro adentro, hasta encontrar el cobre que estaba guardado en las entrañas de la tierra. La empresa era de unos gringos, y se llevaron a los más bravos de otras mineras, en donde yo fui incluido. Yo vivía en La Oroya con mi familia, mi esposa y mis 2 hijos. Tuve que dejarlos. Allá en el frontón se trabajaba arduamente, se perforaba a fuerza haciendo túnel. A tajo abierto se perforaba con dinamita. Ahí formábamos cuadrillas de trabajadores para hacer distintos trabajos. La empresa de los gringos nos pagaba un sueldo básico, y para sacarnos la mugre nos ofrecía la posibilidad de colectivo. El colectivo era un monto de dinero que la minera ofrecía como un bono.
Se premiaba con este pago a los que más avanzaban, a los que descubrían más vetas. Empujados por el dinero, los mineros más valientes hallaban la forma de ingresar buscando mineral en las profundidades más grandes de la tierra. Los estoperos, esos que se encargan de perforar el terreno, armaban de 6 a 12 cuadras en cada turno para poder hacer más entradas. Los frontoneros, que son los que van al frente, avanzaban y abrían galerías con gran rapidez, ansiosos de ver las rocas brillantes. Por último, los motoristas jalaban de 100 a 120 carros cada uno, llevando las piedras y la tierra extraída. En mi cuadrilla trabajamos con un hombre al que le decían el Cholo Vílquez, hombre fuerte, José Herrera, un tipo medio creído que venía de Matucana y yo. Todos nos entregábamos al trabajo hasta agotar el último grado de energía y ganar el bendito colectivo, que según la empresa, lo entregaría a la cuadrilla que mejor producción hiciera. Pero daba la casualidad de que llegado el día del pago, todos nos mirábamos con caras largas porque al final a nadie le daban el colectivo, ya que la empresa aducía que no se había llegado al objetivo. Truco de los gringos. Sin embargo, la situación cambió de un día a otro. Una tarde, luego de almorzar y tomar un descanso, regresé a mi posición de trabajo y descubrí que habían esculcado mi mochila y que se habían llevado mi bolsita de coca. Las hojas de coca, el aguardiente y el cigarro son muy valorados en el socavón, ya que nos dan fuerza y nos calientan el cuerpo para soportar la inclemencia del clima. Por eso me lamenté bastante de no encontrar la coquita que tenía para todo el mes. Molesto, furioso, lleno de odio, pensé de inmediato en acusar a José Herrera, ese tipo creído que últimamente había empezado a cansarme por su tendencia a despreciar a los demás. Pensé que él se había robado mi coca. ¿Quién más? ¿Tú has tomado mis cosas? No. Respondió seriamente. Comprendí que él no podía haber sido, ya que ese tipo tenía la mejor coca de todo el socavón, pues se lo mandaban de su tierra, y a veces nos regalaba un poco. En ese instante, llegó José Herrera fumando su cigarro, tranquilo como siempre. Oye José, dije, devuélvame la coca que me has robado. ¿De qué hablas? Respondió. Yo no te he robado esa porquería. Entonces, ¿quién? Dije. No voy a descansar hasta encontrar al ladrón. A lo mejor es el Muki, mencionó Bill, burlándose de mí. ¿Qué dices? Dije yo. Puede que un Muki esté aprovechándose de tu coca y estés con suerte, amigo. Dijo Vilca. Tonterías. Dijo José Herrera. Eso no existe. Los pobladores han inventado esas historias del Muki. No existe, pura fantasía. Bueno, si eso no existe, agregó Vilca, debe ser una de las criaturas de la tierra, pues como saben, la tierra tiene vida propia gracias al mineral. Nos quedamos callados, sin saber qué responder. Yo seguía molesto por la pérdida que había sufrido, pero traté de calmarme. Sin embargo, al día siguiente, me robaron mi garrafa de aguardiente. Entonces, enfurecido y preocupado, decidí quejarme a los gringos porque no podíamos trabajar entre ladrones. No obstante, antes de hacer eso, pensé en coger al que me robaba y enfrentar mis problemas como un hombre. Así, tomé un tiempo de mi descanso y decidí espiar al ladrón. Esperé un buen rato escondido. No había nadie porque todos estaban en refrigerio. De pronto, en plena oscuridad tan negra como boca de lobo, vi que se encendía una pequeña luz. Me asusté un poco, pero seguí ahí, mirando detrás de una roca. ¿Cuál fue mi sorpresa, o espanto, al descubrir a una criatura demoníaca, un hombre pequeñísimo, arrugado, reducido en sí mismo hasta su máxima expresión? Ese ser, vestido de minero, estaba rebuscando en mi mochila. Dejando a un lado el miedo al peligro, me armé de valor y grité. ¡Ladrón!
Noté con sorpresa que las paredes del socavón apagaban y absorbían mis gritos. El hombrecillo me dirigió una mirada tan severa y profunda que me paralizó. No pude moverme. Mi estómago dio un salto cuando vi que la criatura se comenzó a acercar a donde yo estaba. «Hola», me dijo con una voz gruesa y aterradora que no parecía pertenecer a ese cuerpo tan pequeño. «Tranquilízate», continuó. «Si te portas bien conmigo, no te voy a hacer daño». Por el miedo, no podía dejar de temblar. Menos aún, no podía echarme a correr. En ese instante de horror, vino a mi mente las leyendas e historias que había escuchado acerca del Muki, en los que se decía que era un ser malo y despiadado, pero que también era bueno y benevolente con algunos mineros. Lo que me tranquilizó fue que este Muki no tenía una actitud agresiva, ya que solo me miraba y se acercaba tranquilamente. No lo aguanté más y dije: «¿Tú eres el Muki? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te robas mis cosas?». «Yo no me robo nada de nadie. Yo me llevo algo y devuelvo otra cosa a cambio», dijo el Muki. Luego, continuó: «Voy a ser directo. Yo conozco toda tu vida, amigo, y la de toda esta gente que ha venido a buscar las riquezas en esta mina. Sé quienes hablan mal de mí, quienes se burlan y quienes me maldicen. Para cada uno de estos, tengo mis planes. Yo he venido ahora a hacerte una propuesta que espero que ojalá te guste y convenga». Siguió: «A mí no me gusta regalar nada, pero puedo hacer que tu cuadrilla sea la que más producción tenga, la que más pruebas abra y la que se lleve ese ansiado colectivo que la empresa les ha ofrecido. Puedes hacerte rico en poco tiempo, pero por el favorcito que te voy a hacer, necesito algo a cambio, algo muy simple. A mí me gusta mucho la coquita que tú tienes, no sé de dónde la traes, pero me gusta y me ayuda a trabajar con más empeño, entonces, solo te pido que cada semana me dejes una mochila de coca de esa que traes. Esto durante un año entero. Pasado el año, nuestro pacto se habrá terminado y podrás irte a disfrutar de tus riquezas». Eso fue lo que me dijo el Muki con sonrisa malévola, con sus ojos que saltaban de un lado al otro. Y aunque muy dentro de mí sabía que había algo oscuro en ese pacto, le di la mano y cerré el trato. Al mes siguiente, la situación era otra. Era como si la tierra se hubiera hecho nuestra amiga y se dejaba penetrar con facilidad. Abríamos más túneles y recolectábamos gran cantidad de mineral para la minera. Como era lógico, la empresa no se pudo negar a pagar el famoso colectivo, y los hombres de mi cuadrilla comenzamos a ganar más dinero. Vilques mandaba todo lo que ganaba a su tierra, para que su familia sembrara en cantidad. Dicen que hasta llegó a tener una hacienda con miles de cabezas de ganado. El creído de José Herrera cambió para bien. El dinero lo ponía de buen humor y ya no hablaba tantas tonterías de comparar las razas, salvo cuando estaba borracho. Yo empecé a sospechar que el resto de trabajadores también había hecho pacto con el Muki, ya que empezaron a ganar tanto como nosotros, pero se malgastaban su dinero en placeres fugaces. Yo, con el dinero que gané, pensando en el futuro de mis hijos, compré unos terrenos en La Oroya y hasta me dio para un local en Huancayo. A nadie le dije nada del pacto con el Muki, ni a mi mujer, pero justo en esos meses, llegó una prima mía de Huanta que sabía leer las cartas y ver el futuro en las hojas de coca. Fue así que no pude resistirme más y le dije que me las leyera. Grandes fueron mis sorpresas y desconciertos cuando me dijo lo que había visto en las hojas sagradas. Dijo: «Sale que estás en falso ascenso. Mientras más arriba llegues, más fuerte será tu caída. Deshazte cuanto antes de ese pacto que has hecho, porque tu vida y la de tu familia corren peligro. La hoja ha hablado». Le expliqué a mi prima cómo había sido todo y ella me dijo que esa misma semana hablara con el pequeño demonio de los socavones. Al día siguiente,
hallé al Muki junto al bolso de coca que le había dejado para esa semana. Le dije: amigo Muki, ya no puedo trabajar en esta mina. Me han ofrecido un trabajito allá, en la Oroya, y no quiero desaprovecharlo. Para mí no hay secretos. Gritó el Muki. No me vengas con mentiras. Pero está bien, romperemos el pacto si así quieres. Has sido un hombre cumplido y honesto. No te has gastado tu dinero en diversiones, alcohol y mujeres, pero eso sí, vete lo antes posible y no regreses más a esta mina o te arrepentirás. Al poco tiempo, salió en las noticias que esa mina se había derrumbado y acabado con la vida de 200 mineros. Felizmente mi amigo Vilques estaba de permiso y no se murió. En cambio, el cuerpo de José Herrera nunca más fue encontrado. Se lo había tragado la tierra junto a toda su ambición.